Cambiamos de tema. Desde Renovación Nacional informaron las estrategias que van a desplegar para la campaña del rechazo. Además, han criticado al presidente Gabriel Boric por el desempeño que ha tenido de cara al plebiscito. Queremos profundizar acerca de estos temas con el ex convencional independiente con cupo de Renovación Nacional, Bernardo Fontaine. ¿Cómo está, Bernardo? Muy buenas tardes. Gracias por conversar con nosotros. Hola, Ivo. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Aquí yo estoy como ex convencional independiente, ¿no? Yo no tengo representación de Renovación Nacional porque no soy militar. Ok, queda claro eso entonces. Bernardo, ¿cómo se está armando el comando del rechazo? Lo hablábamos hace instantes con Estefanía Bustamante, para hacer una comparación, por supuesto, con la del Frente, el comando de la Apruebo, que ya está establecido en un lugar, están dando sus distintos puntos de prensa ahí, eligieron coordinadores, han ya comenzado a trazar lo que va a ser el despliegue territorial, pero por parte del rechazo no tenemos esta información. De hecho, muchos reporteros han dicho no tenemos con quién conversar o quién nos puede entregar más detalles acerca de lo que se está realizando, si se van a concentrar en una sede específica. Cuéntanos un poco cómo se están organizando. Bueno, yo estoy en el comité que está a cargo de coordinar la franja ciudadana, que va a ser una franja donde solamente van a participar ciudadanos, no va a haber políticos, qué sé yo. Los partidos le han cedido la franja a las organizaciones ciudadanas y civiles. Así que te puedo contar un poco. Mira, primero lo que hay que considerar es que en el caso del rechazo no hay una sola campaña, hay muchas campañas. El rechazo es muy diverso, muy amplio, tiene algo de espontáneo, de orgánico y de transversal, ¿no? O sea, en definitiva, está por el rechazo sectores de la base cristiana, sectores socialistas o de centro izquierda, están los amarillos, están distintos grupos ciudadanos cuyas iniciativas constitucionales fueron rechazadas totalmente por la convención, como las que buscaban defender las víctimas de la violencia y el narcotráfico y la delincuencia, como con Mi Plata No, que era la que buscaba garantizar que los trabajadores siguieran siendo dueños de sus ahorros, las que querían una educación libre y diversa, en fin, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? De manera que no hay una campaña. Hay múltiples campañas con distintas características y múltiples grupos que están trabajando por esto que nos une a todos, que es considerar esta constitución propuesta por la convención como una propuesta mal hecha. Y también están los partidos políticos por su lado, en su propia campaña. De forma que eso lo primero, la franja específicamente, que es una pieza central del trabajo por el rechazo. Como decía, vamos a tener, ya hemos reunido 36, ahora ya vamos en 100 y tantas organizaciones ciudadanas que van a participar y con las cuales estamos trabajando un contenido donde esperamos comunicar que en el fondo el 4 de septiembre los chilenos tienen dos alternativas, ¿no es cierto? O aprobar una constitución que en nuestra opinión está mal hecha, y como conversar por qué, o rechazar con la esperanza de buscar una mejor, buscar una constitución que nos una y que signifique un gran adelanto para Chile y que nos tire para arriba. Bernardo, entonces, solo para entender, nadie va a asumir formalmente como la vocería, finalmente vamos a ver caras reconocibles por parte de la opción rechazo, finalmente durante las 6 semanas que quedan, no queda tanto tiempo tampoco, y vuelvo a decir, a diferencia de lo que está haciendo la vereda del Frente, que están organizados de otra forma, podríamos decir. Tú me dices, no es una sola campaña, pero posiblemente alguien va a tener que asumir ciertas vocerías, dar información, caras reconocibles. Yo creo que va a haber distintas. Claro, yo creo que va a haber distintas vocerías, ¿no? Va a haber vocerías por supuesto que los políticos siempre van a estar en esto, ¿no es cierto? Hablar de constitución y los políticos tienen que armar. Hablar de constitución sería como tener una junta médica donde los médicos no hablaran. Pero eso va a ser una parte, pero por otra parte va a haber vocería ciudadana y va a haber distinta gente que va a estar participando en distinta calidad. No va a haber una suerte de comando único, estructurado, nada. Yo veo que los amarillos tienen un rol mediático muy importante, los grupos digamos, donde está la Jimena Rincón, donde está Felipe Arbó, donde está Fuad Chaín, que son grupos, bueno, ellos dos precisamente ex constituyentes, los pocos constituyentes de centro izquierda que había. Recordemos que esta convención, ¿no es cierto?, hizo una constitución de ultra izquierda y dejó fuera todas las ideas de los ciudadanos, las ideas de la centro izquierda y las ideas de la centro derecha. Entonces es muy variado. Y yo creo que eso va a ser muy distinto, es una campaña muy atípica la que nosotros vamos a tener, muy distinto a la Apruebo. La verdad es que hemos ido entendiendo que la sede de la Apruebo es La Moneda, ¿no es cierto? Y el presidente está en forma bastante
evidente, liderando la campaña del rechazo. Y yo creo que eso está muy equivocado, no solo por razones legales, por espíritu republicano, sino que además porque cada minuto que el presidente del gobierno dedica al plebiscito es un minuto donde hay violencia, donde hay asalto, donde los precios suben, la inflación se come los sueldos y donde entonces el gobierno y el presidente están preocupados del plebiscito y no de gobernar y atender las necesidades de las personas. Bernardo, ¿en qué hechos puntuales usted cree que el gobierno estaría realizando estos hechos, lo que usted está diciendo? Usted dice que finalmente la sede del apruebo sería el gobierno, el Ejecutivo. Eso es lo que usted plantea. ¿Con qué hechos concretos usted está visto esto? Bueno, por ejemplo, cuando el presidente retuitea una imagen falsa, fake news, de Chayán con la Constitución llamando a aprobarla o algo así, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda retuitea y también el Sernatur retuitean desde las cuentas institucionales que pagamos todos los chilenos, a contenido directo por el apruebo y incluso ataques personales, por ejemplo, en un caso a Mario Weissbull por su edad, bien feo, ¿no? Y por otra parte, cuando el presidente retuitea una carta de la expresidenta Bachelet, donde hace explícito lo que todos sabemos desde siempre, que está a favor del apruebo, ¿no? Y eso explícitamente llama a aprobar. Entonces, un presidente no debería hacer eso, ¿no? Debería asegurarse, primero, llamar a votar, porque lo más importante es que todos los chilenos voten. Y esa campaña, llamar a votar, no se ve. Y segundo, no debiera estar participando activamente por una opción. ¿Qué significa que el presidente firme constituciones, o sea, borradores de constitución, proyectos de constitución en la calle que no son oficiales? No es una firma cualquiera, no es un autógrafo cualquiera, ¿no es cierto? Entonces, con eso él le está dando un respaldo a la constitución que no corresponde, ¿no? Y lo más importante no es que corresponda o no corresponda, hay un tema legal ahí, legal, otras personas que lo pasa con eso. A mí lo que más me preocupa es que, así como en la Constitución, las víctimas de la violencia y no están, así como muchos de los problemas reales de las personas no están en la Constitución, como la inmigración, por ejemplo. Así sucede con este gobierno también, nosotros que no está preocupado de los problemas de la gente. La inflación, la delincuencia, la inmigración, estamos teniendo más inmigración que nunca. Y eso es un tremendo problema que obviamente fue una de las causas fuertes del estallido social, porque la inmigración masiva, descontrolada, significó reventar todo el mundo de la vivienda, el mundo de las redes, de la asistencia de salud, etcétera, ¿no? Bernardo, ¿le preocupan los resultados que entregaron las últimas encuestas? Se han ido estrechando la diferencia, que llegó a ser cerca de 15 puntos de la opción rechazo con la opción apruebo a 6 semanas. Esto se ha ido estrechando, pero ustedes son importantes las encuestas, son solo una foto del momento. ¿Les preocupa de cara a lo que van a ser las próximas 6 semanas de campaña? Bueno, yo creo que efectivamente, obviamente, uno desea siempre tener mejores encuestas, pero son fotos. Ayer conocimos 3 encuestas, las 3 ganan el rechazo ampliamente, una por 20 puntos de diferencia, otra por 12 y otra por 8. Es la última, refleja que se estrecha. Yo creo que obviamente las encuestas van a variar. Lo que sí nosotros tenemos la sensación de que las personas, en la medida que van leyendo la Constitución, y por eso yo creo que es muy bueno leerla, si la lees, rechazas, ¿no? Porque obviamente esta Constitución está mal hecha. Digo, imagínate el tema indígena, por ejemplo, que una cosa es darle el reconocimiento que se merecen los pueblos originarios y que no lo han tenido hasta ahora, y otra cosa muy distinta es establecer 12 sistemas de justicia iguales que ni siquiera se conocen y sin saber si cada uno de nosotros va a ser juzgado por una justicia indígena o no, y cómo sería eso, ¿no? O imagínate el caso de otro privilegio excesivo, ¿no? Que es permiso que habría que pedirle a los pueblos originarios para aprobar una serie de cosas, incluso eventualmente parte y eventualmente todo, está la discusión entre los expertos para poder reformar la Constitución. Fíjate que lo increíble de eso es que está tan mal hecha la Constitución que ningún experto se ha puesto de acuerdo, y los constituyentes menos, respecto de qué es lo que está escrito respecto del famoso consentimiento indígena, este permiso que habría que pedir a los pueblos originarios respecto de ciertas materias y ciertos proyectos de inversión, extensión de caminos, pavimentación, entrada de la policía, por ejemplo, a territorios que puedan ser territorios autónomos indígenas, o indirectamente cambio de la Constitución o en las leyes. Bernardo, Eso ni siquiera eso está perfectamente claro. Entonces eso es una demostración más
que la Constitución está mal hecha. Bernardo, para ir terminando, usted dice que es importante que la gente, por supuesto, pueda leer el texto constitucional y usted dice, desde ahí, formarse una propia opinión. En este despliegue territorial que van a hacer ustedes al menos, ¿van a repartir también ejemplares de la Constitución? ¿Se va a hablar de los contenidos con el texto en mano con las personas que ustedes también, con las que van a conversar o los distintos encuentros ciudadanos que puedan hacer a lo largo del país? Mira, yo no estoy, digamos, en el aspecto territorial, así que no sé, no puedo responder cómo lo van a hacer exactamente, pero sí no tengo ninguna duda que obviamente toda la discusión de la Constitución tiene que ser texto en mano, ¿no? Y fíjate que hoy día se ha ido armando un consenso en el apruebo que el texto hay que modificarlo. Hoy día mismo en la mañana los voceros del apruebo no son la presidenta Bachelet, senadores, diputados y connotadas personalidades que han dicho que votan a apruebo, pero para reformar, sino que hoy día mismo los voceros del apruebo dijeron que ellos estaban en la idea de que había que corregir esta Constitución. ¿Usted coincide en hacer un gran acuerdo previo? Todos estamos de acuerdo. ¿Perdón? ¿Coincide con esta idea de hacer un gran acuerdo previo, independiente del resultado que tenga el 4 de septiembre, en el que el gobierno también pueda impulsar un acuerdo entre todo el mundo político para dar más certidumbre? Eso sería una muy buena idea, pero porque en el fondo, si tú te fijas, está llegando a un consenso del cual nosotros estamos desde luego seguros, de que este texto está mal hecho, por eso hay que corregirlo. Por eso no tiene sentido aprobar por aprobar. Y tampoco tiene sentido aprobar para reformar, porque le pusieron candado a la Constitución. Es prácticamente imposible poder reformarla después. Lo único que cabe es rechazarla para hacer una mejor. Una mejor que obviamente va a captar los elementos positivos que tiene este proyecto de la Convención, que también tiene una parte positiva. Lo que pasa es que lo negativo es muy superior a lo positivo, pero hay cosas positivas que rescatar ahí. Y entonces con eso podríamos hacer una Constitución que nos una a todos, una mejor, que es lo que nos merecemos. No la Constitución que estamos votando. El 4 de septiembre tenemos dos alternativas: o votamos esta Constitución mal hecha, que es peor que la actual, o buscamos una Constitución buena. Y yo creo que eso es lo que hace sentido, buscar una Constitución buena. Y eso es incluso lo que está permeando en el apruebo, ¿cierto? Y eso, hoy día prácticamente nadie está defendiendo el texto. Nadie está defendiendo una Constitución que nos desune, que no va a traer progreso, ni empleo, ni mejores sueldos, que no va a traer derechos sociales concretos, porque son grandes deseos, ¿no es cierto? Y como dijo el ministro de la Vivienda, el ex senador Montes del Partido Socialista, los derechos sociales son solamente orientaciones para el Estado, porque si no hay recursos y no hay capacidad de llevarlo a la práctica, son solamente orientaciones, son solamente promesas al aire. Y eso es lo que está en esta Constitución, que esta Constitución no nos garantiza que el sistema político funcione, que es necesario para que el Estado no se empantane, no se paralice, que el sistema judicial funcione, que haya paz, que haya seguridad y que por consiguiente tengamos progreso. Y habiendo progreso, hay que mejorar la salud, la educación, la previsión, todo lo que sabemos que funciona mal, la vivienda, en fin. Bernardo Fontaine, ex convencional independiente, muchas gracias por conversar esta tarde con CNN Chile, que esté muy bien. Muchas gracias, Diego. Gracias a ti. Buenas tardes a todos.